Muy buenos días. Le damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea Afectación en uso de bienes inmuebles y su regularización, casos prácticos. Le saluda Cecilia Rodríguez, coordinadora de capacitación y certificación de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Abastecimiento, y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Esta actividad se realiza como parte de las labores de difusión de normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento que ofrece la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Asimismo, les pedimos que por favor registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. Para nosotros es muy importante que ustedes se registren y así poderlos invitarlos a siguientes eventos que organicemos. El día de hoy nos acompaña Sara Córdoba Yaxa, especialista en gestión inmobiliaria de la Dirección de Bienes Inmuebles de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, y desarrollará el tema Afectación en uso de bienes inmuebles y su regularización, casos prácticos. Adelante, Sara. Gracias, Cecilia, gracias por el pase, gracias por la presentación también. Gracias a la DGA por esta oportunidad de dirigirme a ustedes. Así que muy buenos días. Espero que esta reunión virtual sea muy productiva. Hoy tenemos un par de planteamientos que hacernos para iniciar esta sesión y es, conocemos la regulación de la afectación en uso y su regularización. Si conocemos el marco normativo del Sistema Nacional de Abastecimiento que lo regula, entonces la segunda pregunta que nos vamos a formular va a ser ¿cómo estamos tramitando estos dos procedimientos? Entonces, en la medición de cómo lo estamos haciendo, hoy vamos a ver un tema muy aplicativo de cómo es que se tramitan estos dos procedimientos. Básicamente vamos a desmenuzar los requisitos de cómo en la DGA se han ido recepcionando solicitudes de estos dos actos. Iniciamos la reunión. Podemos iniciar con la presentación. Gracias. El contenido de esta sesión virtual, primero es el objetivo que siempre lo indicamos, que buscamos con esta sesión virtual, el marco normativo que regula los dos actos que vamos a ver, conceptos previos tanto de afectación en uso como de regularización de la afectación en uso. Vamos a ver a detalle los requisitos, el trámite y qué obligaciones tienen los afectatarios de bienes inmuebles que se otorgan. Iniciamos. El objetivo de esta sesión, dar a conocer la casuística de la afectación en uso y su regularización como actos de administración de bienes inmuebles, de acuerdo a la regulación vigente que vamos a explicar ahora, el marco normativo, como para darles a conocer a todas las entidades este marco normativo y que les permitirá anticipar los problemas que pueden surgir y las soluciones que le puedan dar para una efectiva tramitación de estos actos. Siguiente. Este es el marco normativo, el decreto legislativo 1436, que es el decreto legislativo marco de la administración financiera del sector público. La Dirección General de Abastecimiento es un ente rector que también coordina macrosistémicamente con otros entes que son también sistemas administrativos como el de tesorería, que está dentro de la rectoría del MEF, con presupuesto público, con programación multianual y otras más que están dentro de la administración financiera del sector público. O sea, no es separado, no es individual, sino responde a un macrosistema más grande y que va a ayudar a que toda la logística que requieran las entidades se haga de manera efectiva. La norma de desarrollo del Sistema Nacional de Abastecimiento es el decreto legislativo 1439, sobre la cual se rigen los actos que hoy vamos a ver. Su decreto supremo, que es el reglamento del decreto legislativo 1439, el decreto supremo 217-2019 EF. Siguiente. Ahora veamos dónde está el detalle de los procedimientos de los actos de afectación en uso y de regularización.
La directiva número 2, 2021, EF/5401, es la directiva que regula los actos de adquisición y disposición final de bienes inmuebles. Ha sido aprobada por Resolución Directoral 009-2021-EF/5401. Tiene dos modificaciones, una aprobada en el 2001, con Resolución 16-2001, y la segunda en noviembre del año pasado con la resolución 04/2022. Esta directiva 2 que regula básicamente los actos de adquisición de predios y bienes inmuebles de propiedad privada. Ese es el segundo título que vamos a encontrar en la directiva 2. Y luego vamos a tener un tercer título donde vamos a poder encontrar a la disposición final de bienes inmuebles de titularidad del Estado y de las entidades públicas. Esta regulación busca una adecuada gestión de estos bienes inmuebles en el marco de las normas del Sistema Nacional de Abastecimiento. Entonces, este es el marco normativo que vamos a ver hoy, la Directiva número 2, 2021. Siguiente, por favor. Otro punto importante para esta sesión es determinar cuándo nos encontramos ante un bien inmueble, y para eso necesitamos ubicar la definición que nos trae el reglamento del Decreto Legislativo 1439, contrastándolo con la definición de predios estatales que están en el otro sistema, que es el Sistema Nacional de Bienes Estatales. Lo que nos ocupa son los bienes inmuebles y necesitamos saber cómo son o qué características tienen. Primero veamos la definición. Nos dice el artículo 4 del reglamento del Decreto Legislativo 1439, que son aquellas edificaciones bajo administración de las entidades, independientemente del título jurídico en virtud del cual se ejercen, ya sea que tengamos una afectación, ya sea que lo hemos adquirido por donación, por compra, etc. O sea, es independiente del título con el que se ejerce la propiedad o el uso. También incluye en los bienes inmuebles los terrenos sobre los cuales se han construido las edificaciones. Estos terrenos pueden estar destinados a distintos fines, se entiende fines públicos de las entidades, y pueden ser usados como sedes institucionales, archivos, almacenes, depósitos, entre otros. Y también es importante saber que es independientemente de su uso efectivo. Puede ser que tengamos una edificación de un bien inmueble que en algún momento deje de funcionar, esté, digamos, abandonado por distintas razones. Eso no deja de llamarse bien inmueble. Entonces, de ahí que esta precisión de independientemente de su uso efectivo que en un momento podría tener el bien. Ahora veamos la definición de predio estatal. Esto lo vamos a encontrar en el artículo 3 del TUO de la Ley 29151, que ha sido modificada por la primera disposición complementaria modificatoria del Decreto Legislativo 1439. Esta modificatoria señala que los bienes estatales, llámese predios estatales, se circunscriben a los predios tales como playas, islas, terrenos, o sea, se entiende terrenos sin edificación, sin construcción, áreas y otras de dominio público y dominio privado que son de titularidad también del Estado y de cualquier entidad pública conformante del Sistema Nacional de Bienes Estatales, independientemente del nivel de gobierno al que pertenezca, conforme lo establece el reglamento. El reglamento del TUO de la 29151 tiene un artículo que precisa, que es el artículo 54, con mayor detalle qué otros bienes, además de las playas, islas, terrenos, constituyen predios estatales. Entonces sería bueno también darle una revisada para saber qué otros tipos de bienes con otras características pueden denominarse predios estatales y que se regulan en este sistema, ¿no? El Sistema Nacional de Bienes Estatales, que es de competencia de la SBN. Lo que nos ocupa a nosotros son los bienes inmuebles. Veamos sus características. Siguiente, por favor. Ya tenemos una gráfica que nos puede mostrar los elementos que constituyen un bien inmueble. La edificación,
el terreno donde se ha edificado este edificio, donde se ha construido. También tenemos otro elemento que es las áreas sin edificación, áreas libres. Pueden ser incluso el 90% del área inscrita donde está la edificación, pero lo relevante es que la entidad administre esta unidad inmobiliaria, este predio, y tenga estos elementos. Entonces, bien inmueble siempre va a estar construido por una edificación, por el terreno sobre el cual se ha edificado y las áreas no edificadas o las áreas libres. Otro elemento es que estas edificaciones, este bien inmueble, va a encontrarse bajo administración de entidades públicas, aunque en algún momento podrían no estarlas, pero sí sirvieron para los efectos públicos. Están destinadas al cumplimiento de fines públicos. De todas maneras, todos los edificios siempre cumplen esta característica. Son de titularidad del Estado, de las entidades. Y ya mencioné que es independientemente de su uso efectivo. Pueden servir para sedes institucionales, archivos, almacenes, depósitos, cocheras, entre otros que pudiera la entidad requerir para sus fines. También constituyen bienes inmuebles las unidades inmobiliarias que se encuentran dentro de propiedad exclusiva y propiedad común. O sea, las edificaciones que tienen esta regulación donde tenemos unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva, de propiedad común. Los edificios o condominios o edificios de oficinas donde también hay bienes inmuebles de propiedad del Estado o de alguna entidad. Otra característica es necesario tener en cuenta es cómo es la edificación. De esto han habido muchas consultas, porque a veces creemos que la edificación solo es una obra permanente realizada con cemento y ladrillos, ¿no? Pero no, esto no es tan exacto y esta definición la vamos a poder encontrar en el literal H del artículo 5 de la Directiva 2/2021, que nos indica que la edificación es una obra de carácter permanente destinada al cumplimiento de fines de la entidad pública, la cual incluye, o sea, también lo es, las construcciones fijas y complementarias que forman parte de la edificación y también otros tipos de instalaciones que podrían no ser fijas o podrían no ser permanentes, como las ejecutadas con drywall, superboard, fibra forte, entre otros similares que pueden ser desmontables. Esto pasa bastante con las instituciones educativas que a veces tienen que hacer mejoras y momentáneamente se reubican y utilizan edificaciones que son temporales, ¿no? Y no son fijas en el tiempo como si se realizan las construcciones clásicas. Entonces, todo eso va a conformar de todas maneras un bien inmueble. Siguiente, por favor. Ahora empecemos con la afectación en uso. Primero, estas consideraciones conceptuales de saber qué es una afectación en uso, es un acto de administración. Aquí lo que se otorga es el uso del bien en favor de otra entidad pública. El dominio, o sea, la titularidad del bien inmueble no sufre un desplazamiento. La entidad propietaria mantiene su derecho de propiedad. Lo que sí realiza es cederle un atributo de su propiedad, que es el uso, en favor de otra entidad pública. Tiene que ser un inmueble de libre disponibilidad. Si es que estuviera afectado en uso y de repente hay un incumplimiento, para que pueda ser de libre disponibilidad, primero tendría que extinguirse la afectación en uso otorgada, ¿no? Y de esa manera se cumpliría esta característica de libre disponibilidad del bien inmueble. ¿Para qué se otorga el uso a otra entidad? Para que ésta, a su vez, lo destine a un uso público o servicio público. Otro elemento de la afectación en uso es que se otorga indicando un plazo. Es necesario precisar si el plazo para el cual requiere la entidad pública solicitante de una afectación en uso es a plazo determinado o indeterminado. Entonces, eso será de acuerdo al servicio que se preste, de acuerdo a la naturaleza del bien inmueble. Esta precisión del plazo debe indicarse en la resolución que lo aprueba. Si es a plazo determinado, la entidad tiene que indicar si es 1 año, 10 años, 15 años. La entidad propietaria puede evaluar
si le otorgan el plazo solicitado o en un plazo menor. Hay que ver que el otorgamiento de estos actos, tanto de afectación en uso como de regularización de la afectación en uso, siempre responde a una previa coordinación de las entidades. Entonces, hay entidades que reclaman la propiedad o el uso del bien, pero no saben en qué lo van a utilizar, y otra entidad se lo puede requerir. Entonces empiezan las coordinaciones de qué es lo que requieren, todo el área inscrita, parte del área inscrita, el plazo por 5 años. A veces la entidad no puede prever cuándo requerirá este bien que está disponible, si en 2 años o en 3, normalmente otorga espacios que tiene libre por plazos breves, no necesariamente a plazo indeterminado, como si lo puede hacer el Estado, que siempre está en esa posición de distribuir bienes inmuebles libres. Entonces, estas son las características que tiene el concepto de afectación en uso, que es importante tener en cuenta cuando formulemos la solicitud. Siguiente, por favor. Ahora entremos a ver los requisitos para solicitar la afectación en uso. Lo vamos a encontrar regulado en el 14.2, el numeral 14.2 del artículo 14 de la Directiva 2-2021 EF, diagonal 54.01. Esa directiva tiene un listado de requisitos para solicitar la afectación en uso, que son 8 básicamente, y 2 adicionales dependiendo de si es un gobierno local o regional, y si además la entidad indicó que iba a hacer una inversión en el inmueble. Esos son 2 requisitos adicionales que luego lo vamos a ver, pero en principio, si no es gobierno local ni regional y tampoco se indica que se va a efectuar una inversión pública, estos serían los únicos requisitos que una entidad tendría que adjuntar a su pedido. Tenemos la solicitud, que está compuesta por los literales A y B, que es básicamente un oficio. Luego tenemos un documento que debemos adjuntar, que es el informe técnico legal que sustenta el pedido. Entonces, nos dice la directiva que se debe indicar el sustento de la finalidad para qué estoy solicitando, de la evaluación registral que ha hecho la entidad. He verificado quién es el titular, a quién se lo estoy solicitando, si está anotado alguna limitación que pueda hacer que me entreguen la posesión del inmueble, y entre otras disposiciones que luego vamos a ver a detalle. Entonces, este documento, que es un requisito que se debe adjuntar al oficio donde se formula el pedido, es importante y vamos a ver a detalle cómo debe estar estructurado. Otro requisito que también se adjunta son los planos, el plano perimétrico de ubicación del bien inmueble, más precisamente del área requerida de ese bien inmueble. Podríamos solicitar un bien inmueble que forme parte de uno que es de gran extensión. Entonces, este plano nos tiene que indicar dónde está ubicado el área que se requiere. El plano de distribución por niveles. Y hemos indicado que el bien inmueble tiene edificaciones. Tiene al menos una edificación pequeña de un nivel, pero tiene edificación y es necesario adjuntar un plano de distribución por niveles, el más básico que se pueda realizar para poder determinar el estado inicial del bien inmueble que se otorga, porque este bien inmueble puede sufrir cambios en el tiempo, pueden haber mejoras o edificaciones que la entidad afectataria podría realizar. Entonces necesitamos que también adjunten este plano para saber la situación vigente al momento de la solicitud. La memoria descriptiva es otro requisito y debe ir aparejado al plano perimétrico de ubicación del bien que se requiere. En el literal G tenemos otro requisito que se acompaña a la solicitud, que son el panel fotográfico que debe estar fichado. Sobre esto también vamos a indicar cuáles son los inconvenientes que se han presentado cuando nos lo presentan como requisito y por qué es que suelen ser observadas, ¿no? Como me parece sencillo de poder realizar. La H es el certificado de parámetros urbanísticos y si no se tuviera,
se puede adjuntar el certificado de zonificación y vías. Ambos tienen que estar vigentes. Siguiente, por favor. Estos son los dos requisitos adicionales que mencioné. Uno es el acuerdo de Consejo Regional y Municipal, que se debe adjuntar en caso quien solicite sea un gobierno local o regional. El segundo es cuando la entidad pública solicitante de la afectación en uso indica que va a ejecutar un proyecto de inversión. Y en ese caso, el documento adicional que se debe presentar es la ficha técnica o el de estudio de preinversión. Y acá estamos indicando que básicamente deberían ser los formatos 7A, registro de proyecto de inversión, y el formato 7C, que es el registro del IOR, que son básicamente en la etapa de formulación, y como nos piden que la ficha o el estudio de preinversión sean previos a la declaración de viabilidad, estos serían los formatos más adecuados que se pueden sacar de la plataforma del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Entonces, esto lo vamos a ver con mayor detenimiento cuando veamos cada requisito. Siguiente, por favor. Ahora veamos cómo es que se vienen presentando cada requisito y cuáles son las observaciones más recurrentes que como gestores a cargo de la propiedad del Estado ha encontrado la DGA. Entonces, previamente quiero señalar que por un lado tenemos los bienes inmuebles que gestiona la DGA, que es los bienes inmuebles de propiedad del Estado. Las entidades propietarias de bienes inmuebles son ellas las que directamente gestionan sus bienes inmuebles. Entonces, si tengo solicitudes de afectación en uso, primero debo determinar quién es el titular del bien inmueble que requiero. ¿Es el Estado? Si es el Estado, tendré que ir a la DGA. Si es una entidad pública, imaginemos el Ministerio de Vivienda, pues me tendré que dirigir al Ministerio de Vivienda. Eso es previamente como una premisa de ante quién voy a iniciar mi solicitud de afectación en uso. Mencioné que los requisitos A y B son básicamente un oficio. Entonces, en este oficio, que debe ser algo sencillo, de 2 o 3 párrafos, que de manera directa nos indiquen, primero, quién lo formula. Si yo soy una entidad pública, imaginemos el Ministerio de Educación, yo tengo que indicar que me dirijo a la entidad propietaria. Si la entidad propietaria es el Estado, será me dirijo a la DGA. ¿Quién se dirige o quién formula la solicitud de afectación? La directiva señala que la máxima autoridad administrativa, y en el caso del ejemplo del Minedu, será el secretario general del Minedu. El secretario general debe indicar el domicilio y también debe indicar el documento de identidad de esta autoridad. Entonces, son dos datos sencillos y breves que contiene el literal A. En caso que el secretario general hubiera delegado esta facultad de poder solicitar inmuebles, entonces tendrá que indicar la entidad cuál es la resolución o el acto administrativo mediante el cual se delegó esta facultad de requerir en afectación en uso un bien inmueble. Entonces se tendrá que indicar, el nombre de la autoridad delegada, su resolución de delegación y también, además de su nombre, su documento nacional de identidad. Entonces, porque ella será la que formule la solicitud. Respecto de este literal A, ¿qué es lo que solemos encontrar? Lo que más se suele encontrar es que la solicitud no es formulada por la máxima autoridad administrativa, es decir, por el secretario general, el gerente general, por el alcalde, por el rector en el caso de las universidades, sino, por ejemplo, en el caso del Minedu, es formulada por el director de la UGEL o por el director de la institución educativa. Las unidades ejecutoras o los órganos o unidades que forman parte de una entidad
no están facultados para formular la solicitud. Entonces aquí, si ocurriera ese tema que se ha presentado muchas veces, lo que tenemos es una observación de quién es el que formula la solicitud. En el segundo rubro tenemos en literal B el pedido, la expresión concreta de qué se está solicitando. Entonces ahí, como mencionaba en un segundo párrafo de este oficio, tendremos que indicar solicito el acto de administración, que es la afectación en uso, y tendré que precisar el área que requiero. Entonces, requiero 200 metros cuadrados del área que se encuentra inscrita en la partida número tal del registro de predios de la zona registral número de tal ciudad. Entonces, eso es importante indicar, porque si no, no sabremos qué cosa estamos solicitando, ¿no? Y el área es importante porque puede variar, porque puede ser mayor al área inscrita, puede ser menor al área inscrita, y a veces ocurre que la entidad, en el caso de instituciones educativas, por ejemplo, tiene una escuela que está ubicada sobre dos inmuebles, uno que es de titularidad del Minedu y otro que está a nombre, imaginemos, del Estado, ¿no? Entonces ellos, cuando hacen su estudio, señalan que el bien inmueble donde está sentada el colegio es de 1.500 metros, pero la solicitud que requieren para la afectación en uso, porque solo tienen derecho sobre una parte de ese terreno, entonces la otra parte es del Estado. Tienen que precisar el área que requieren independientemente que el colegio ocupe un área mayor. Entonces, por eso va de cuál es el área requerida y dónde se encuentra inscrito, el detalle de su ubicación, que también lo podemos encontrar en la partida registral o en los datos municipales. La otra expresión que forma parte de este pedido es el uso o servicio público para el cual se requiere el bien inmueble. Si estamos hablando para institución educativa, señalaré qué requiero para la prestación del servicio de educación, servicio público de educación. Y en ese caso también deberé indicar, como este es un pedido nuevo, no estoy ocupando el bien inmueble, porque si ya estoy ocupando, estaría en un pedido de regularización de afectaciones. Aquí es un pedido nuevo, no estoy ocupando. Entonces, en ese caso, tengo que decir cómo así es que voy a realizar este servicio público. Imaginemos que es de reciente creación, entonces señalaré que por resolución del Ministerio de alguna dirección general se está implementando la creación de un nuevo colegio, etc. Porque no es solo indicar qué servicio voy a prestar, ¿no? Entonces también es indicar cómo así estoy gestionando un nuevo servicio o ampliando el servicio. Pero en este caso, en la solicitud, puedo ser más breve y eso de cómo así estoy gestionando un nuevo servicio lo puedo explicar en el informe sustentatorio. Otro rubro que hay que indicar es el plazo, ¿no? Escuetamente, en este segundo o tercer párrafo de mi oficio tengo que indicar si el plazo es determinado o indeterminado. ¿Qué suele pasar como omisiones frecuentes? Uno, como indiqué, la solicitud no es formulada por la máxima autoridad administrativa. Lo otro es que no suelen indicar el domicilio de la entidad. El domicilio que se indica en el literal A es de la entidad solicitante. La entidad solicitante, como indiqué, está representada por la máxima autoridad administrativa, que puede ser el secretario general, o puede ser otra quien delegue. Entonces, no se requiere el domicilio de la autoridad, sino de la entidad pública solicitante. También se requiere que indiquen el documento de identidad de la persona que está formulando la solicitud. Entonces, estas son dos omisiones que frecuentemente no se indican. Entonces, a veces se pueden subsanar porque viene en el formato del oficio y en pie de página se tiene el domicilio de la entidad. Pero, ¿qué pasa si ese domicilio lo utilizamos para también notificarles los documentos que se generan y no resulta ser la mesa de partes? Entonces, es importante que se precise el domicilio porque tiene que ver
con la notificación que se va a realizar, ¿no? Ahora de repente la notificación electrónica no sea necesaria, pero sí es importante como sede administrativa o sede central de la entidad que se indique el domicilio. Lo otro que también se ha presentado es que las solicitudes que se formulan no se encuentran en el marco nacional, en el marco normativo del Sistema Nacional de Abastecimiento. A veces ocurre que se aplican las normas del Sistema Nacional de Bienes Estatales porque era con el que de repente iniciaron el trámite, pero para tratar de continuarlo simplemente lo derivaron a la DGA. Entonces, retomó alguna autoridad y lo presentó sin hacer la adecuación correspondiente porque estamos hablando de marcos diferentes y de requisitos diferentes. Entonces, es importante que si eso ha ocurrido, se adecúe la normativa y se presente conforme a las disposiciones de la Directiva 2. Lo otro que también ocurre es el tema del área, ¿no? Ya mencioné esto y es bastante recurrente que a veces solo se indica requiero el bien inmueble inscrito en la partida tal. Si dicen que requiero todo el área inscrita, probablemente entiendo que si reviso la partida y me dicen 900 metros cuadrados es el área requerida. Pero si solamente me dicen el bien inmueble inscrito y no me dicen si requieren todo o en parte, y si es en parte, cuál es el área, entonces tenemos un problema de qué cosa le vamos a otorgar a la entidad. Luego tenemos que no se precisa el uso público o el servicio público que se va a ejecutar. Esto es en menor frecuencia, pero ha ocurrido más en el informe sustentatorio que en esa solicitud que es básicamente el oficio. Lo que sí suele ocurrir es que no se indica el plazo, sobre todo para cumplir el literal B. Pero eso lo podemos subsanar muchas veces porque podría estar indicado en el informe sustentatorio y de ahí como que lo entendemos que ya se indicó el plazo determinado o indeterminado para el cual se requiere el bien inmueble. Sigamos. Siguiente, por favor. Ahora veamos el informe técnico legal, que es el informe sustentatorio. Normalmente no lo formula, entiéndese, la autoridad, la máxima autoridad administrativa, sino normalmente lo formulan las áreas que se encuentran a cargo de la gestión de los bienes inmuebles, ¿no? Puede ser control patrimonial, abastecimiento, o las direcciones especializadas que muchas entidades tienen. Por ejemplo, Mineo tiene a la DISAFIL. También hay un área especializada en algunos programas de inversión, como la Autoridad de Negocio con Cambios, que tienen unidades especializadas en la formulación de los pedidos. También hay en DISAFIL, está la DIGESPAR también que formula estos pedidos, ¿no? Entonces, normalmente son ellos los que formulan y esto a veces ocurre que no se encuentran completos. ¿Qué debe contener el informe técnico legal? Por un lado, debe sustentarse la finalidad que se requiere, que de manera breve se indica en la solicitud, en el oficio, pero aquí debe ser más detallado, ¿no? Porque si estoy pidiéndole a una entidad que no es el Estado un bien que por ahora no lo requiere, yo tengo que ser suficientemente convincente para decirle, yo sí requiero ahora. ¿Y para qué lo requiero, ¿no? Entonces, además de decirle, por ejemplo, que lo voy a destinar a la prestación de un servicio público, como la atención al público para que ingresen los pedidos de los servicios que ofrezco, también le tendré que decir algo más, ¿no? De cómo así es que ya no tengo espacio, cómo así es que requiero, cómo así he crecido como entidad, cómo así es que de repente en esa jurisdicción geográfica es que quiero una mesa de partes adicional. ¿Por qué es estratégico estar en esa zona donde la entidad propietaria tiene ese inmueble disponible? Entonces, esto ayuda a poder sustentar más adecuadamente la finalidad para la cual se requiere. Entonces, en el ejemplo se pone, por ejemplo, el sistema de educación inicial y ahí podemos agregar cómo así es que se implementó este requerimiento de mayor población estudiantil,
cómo es que se dispuso de repente con una resolución, no sé, si ministerial o directoral, la autorización de creación de este nuevo servicio y cómo es que este servicio que estoy prestando está alineado a mis funciones, ¿no? ¿Qué funciones tengo? Prestar educación en el nivel número tal y esta lo tendré que sustentar de repente con mi reglamento de organización y funciones, donde están algunas de esas funciones que sustentan mi pedido. Entonces, esto es un primer rubro que debe contener el informe técnico en lo que es la finalidad. El segundo es referido a la evaluación registral. Para la evaluación registral debemos contar con la partida del bien inmueble que estoy solicitando. Puede ser un bien, como indiqué, de mayor extensión y sobre la base de eso indicaré cómo son las características que se desprenden de esta partida registral, indicando el número. No es necesario adjuntar la partida. Si ustedes han visto en la lámina de requisitos, no pedimos partida. Lo que pedimos es que se haga un análisis contando con la partida y eso se indique en el informe técnico legal. Entonces, en la partida vamos a ver que nos dice quién es el titular del bien inmueble, el área, su ubicación y toda esa descripción la vamos a consignar en este rubro de evaluación registral. Si existen asientos donde hay afectaciones en uso, también indicaré que en el asiento hay una afectación en uso vigente o podría ser que esa afectación en uso se encuentre extinta. Y si estuviera vigente y habría de repente un abandono de ese inmueble por parte del afectatario, podría añadir esa situación, ¿no? Y eso lo vamos a ver también en la parte donde se indica la condición física. En la condición física de repente encontramos que está abandonado, desocupado y el afectatario, si bien tiene anotada su afectación en uso, el bien inmueble no se está usando para el cual fue afectado en uso, ¿no? Y en ese caso añadiré un pedido de extinción de afectación en uso para que ese bien inmueble quede disponible. Entonces, hasta aquí tenemos dos rubros de este informe. Uno es la sustentación de la finalidad, el siguiente es la evaluación de la información registral, que lo vamos a hacer de la mano de la partida registral. Entonces, en esta figura que tengo aquí una imagen de una partida, se puede ver que se trata de un aporte para educación, o sea, es un bien de dominio público otorgado por un privado dentro de una habilitación urbana. Podemos ver también en el título del dominio que se encuentra independizado en favor del Estado, es un dominio público. También podemos ver la descripción del predio, sus áreas o linderos. Entonces, toda esa información la vamos a volcar a nuestro informe técnico en el rubro evaluación registral. Ahora, respecto de estos dos temas de finalidad y evaluación registral, ¿qué hemos encontrado? ¿Cuáles son las omisiones más frecuentes cuando la entidad formula su solicitud? Uno, no se sustenta de manera completa la finalidad. A veces se dice, quiero para educación, nada más. Quiero para biblioteca y nada más. Pero ¿cómo así es que eso que requieres está alineado a tus funciones, ¿no? Entonces ahí hay una explicación adicional que debe completar la entidad. Entonces la expresión debe ser completa, debe ser sustentada y alineada a los fines públicos de la entidad. La evaluación mencioné que debe ser sobre la base de una partida registral actualizada. A veces ocurre que las partidas que incluso nos adjuntan cuando no es parte de los requisitos tienen una vigencia o una antigüedad de 5 años, 10 años. Es como que lo hubieran desarchivado y ya, y lo presentaron. Entonces, basta con que solicitemos una copia literal, que es la más simple de obtener, para poder hacer esta evaluación. ¿Puede pedirse la copia literal? Sí, puede pedirse el CRI también, pero estos son más onerosos y van a tener la misma información. Entonces, no se requieren, no es parte de los requisitos. La evaluación registral debe realizarse en función de la partida
del bien que se requiere. A veces ocurre que me hacen una evaluación incluso de la partida del predio matriz, o sea, se van como a la parte más histórica del bien inmueble, y eso se ve mucho en las áreas formalizadas por COFOPRI, porque en las partidas individualizadas o independizadas se puede ver las matrices y se van volcando hasta eso, ¿no? Eso a veces es importante si tenemos dudas de la naturaleza del bien inmueble. Si estamos hablando de repente de un saneamiento en la que queremos independizar un aporte reglamentario. Pero si tenemos identificado, no estamos en un saneamiento, el bien inmueble, basta la partida donde se ubica el área que se requiere. Siguiente, por favor. Ahora veamos los otros rubros, que es la condición legal, la condición física y técnica actual del bien inmueble. En la condición legal también nos vamos a apoyar con la partida registral, pero no es copiar la partida registral. Entonces, es indicar, por ejemplo, que el bien inmueble es un predio del Estado, si es que estamos si es que de la evaluación surge que hay predios del Estado. Y a veces ocurre que es predio del Estado guión o representado por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. Entonces, no nos vamos a ir a la SBN si es que estamos ante un bien inmueble, porque ya está vigente el decreto legislativo 1439 y el que es competente para ver ese tipo de bienes inmuebles es la Dirección General de Abastecimiento. Entonces, esa precisión la puedo realizar en este rubro de condición legal. Y también puedo precisar este tipo de elementos de titularidad cuando se trata de entidades públicas, porque puede ocurrir que aparezca un titular que tenía una denominación anterior, ¿no? Era comisión, luego se volvió en programa, o ahora es entidad pública con otra denominación. Y esa evaluación sí es importante para identificar la entidad. O de repente la entidad ya está extinta y todo el activo, entre ellos los bienes inmuebles, lo tiene otra entidad, pero la precisión no está en la partida. Pero haciendo una evaluación legal puedo llegar a la conclusión que ahora el titular está la otra entidad. Y eso ha ocurrido bastante en los bienes que están a cargo del MEF, donde se han emitido resoluciones ministeriales o decretos supremos en las que le han dado la titularidad al MEF, pero el bien inmueble todavía aparece, imaginemos, en el fondo de la vivienda, un ejemplo, ¿no? Entonces, pero si hago la evaluación incluso normativa, puedo llegar a la conclusión que el titular es el MEF y por lo tanto, ante el MEF tengo que formular mi pedido. En el otro rubro se pone, por ejemplo, si es que está en la partida, el aporte reglamentario o es equipamiento urbano. Entonces, podría decir que la condición del bien inmueble es un dominio público, porque ya estas dos identificaciones, estos dos tipos de bienes tienen una regulación normativa que los califican de ese modo, ¿no? Que es dominio público. Si no tienen estas dos consideraciones de aporte o equipamiento, probablemente esté ante un bien de dominio privado, de libre disponibilidad, de titularidad de una entidad pública. El otro rubro que también se debe analizar es las cargas y gravámenes. Si en la evaluación registral he ubicado cargas y gravámenes, en esta condición legal, en este desarrollo, en este rubro, tengo que describir en qué consiste cada carga, cada gravamen. ¿Afecta el bien inmueble? ¿Tiene medida cautelar? Pues es un gravamen. ¿Qué tipo de medida cautelar es? Porque eso puede llevarme a que si es un proceso judicial en la que yo, entidad, si termino siendo la afectataria, tengo que participar de repente en ese proceso judicial. Puede haber también cierre de partidas que estén anotadas en la partida registral. Entonces hay que hacer una evaluación en qué consiste, cuál es la más antigua, cuál es la más nueva, y de repente voy a tener que hacer la oposición o participar en este procedimiento de cierre de partidas. Entonces en eso consiste la condición legal, en esa evaluación legal del bien inmueble, no solo copiar lo que se encuentra en la partida registral. Ahora, respecto de la condición técnica y física, en este primer rúbrico de condición física, lo que se analiza es cómo se encuentra físicamente el bien inmueble. Haré una visita al bien inmueble, es
muy importante porque si yo necesito el bien, tengo que saber dónde está ubicado, su descripción, si tiene edificaciones, la situación de estas edificaciones. He mencionado que muchas veces encontramos edificaciones en estado ruinoso, en abandono, de parte de alguna entidad afectataria, o de repente la entidad afectataria renunció y quedó en esa situación el bien inmueble. Entonces, esa descripción la debo realizar en este rubro de condición física. En condición técnica, voy a hacer un análisis apoyado en distintos aplicativos como el del Sinavip, el GeoCadMin, el GeoYacta, el Google Earth, Street View, entre otros, como por ejemplo el SIGGRID o la plataforma de Cernam. Dependiendo de la naturaleza y ubicación del bien inmueble, debo recurrir a 1, 2, 3, 4 plataformas para poder descartar que no hayan limitaciones en el inmueble. Si voy al GeoCadMin, de repente voy a tener que ver el tema de las estaciones eléctricas, porque ha ocurrido que muchas de ellas pasan por el bien inmueble y no se puede utilizar el bien inmueble y debería ser reutilizado para otros fines de uso público y no para la prestación de servicio público. Entonces, la idea de la revisión en este rubro de condición física y técnica es descartar limitaciones, superposiciones que puedan afectar el uso del bien inmueble. Entonces, estas son las descripciones que se deben realizar en el informe y los estoy mencionando como rubros que deben contener y desarrollarse en el informe técnico legal. ¿Qué es lo que suele presentarse o en qué defectos se suele incurrir? Uno, en el informe se omiten hacer el desarrollo, el sustento de la condición legal. O si se desarrolla, a veces se hace una copia del marco normativo. Nos dicen, según la DGA o la Directiva 2, solicito tal cosa y copian la norma. Si se dan cuenta, la condición legal no es la copia de la normativa de la DGA o también la normativa de la SBN, que también los copian como si fuera un relleno adicional, y eso no es la idea. Entonces, no hay que hacer un detalle de la normativa, porque si yo estoy seguro que este es un bien inmueble y me dirijo a la DGA conoce perfectamente la normativa que ha emitido, ¿no? No es necesario hacer citas normativas en este rubro de condición legal. No se realiza quién es el titular del bien inmueble. Eso es importante porque si no voy a presentar mi solicitud ante una entidad que no es competente para tramitarla y esta a su vez tendrá que remitirla y tenemos ahí una demora, ¿no? Si se trata de un bien inmueble o predio, eso también es relevante porque si es un nuevo pedido, vamos a tener que recurrir a las definiciones que hice como introducción. El bien inmueble tiene características que hemos visto, tiene edificación en todo, en parte de la unidad inmobiliaria, pero el predio no. Entonces, si estoy ante un bien inmueble, recurriré a la DGA, si es predio del Estado, y si no, tendré que ir a solicitar una afectación en uso u otro derecho a la SBN, que es el que gestiona los predios del Estado. El otro análisis que no suele realizarse es si el bien inmueble es de libre disponibilidad. Entonces, si yo veo la partida, no tengo afectaciones o las afectaciones están extintas, no hay ocupaciones que limiten el bien inmueble, claramente puedo indicar que es de libre disponibilidad y con eso se cumple el presupuesto para solicitar la afectación en uso. Los efectos y limitaciones que acarrean las cargas y gravámenes también no se suele sustentar, no se suele precisar, ¿no? Hemos encontrado, por ejemplo, cargas referidas a que la edificación realizada no ha sido cumpliendo las normas técnicas. De repente el parámetro en el momento de la edificación decía que la altura era 8 y la entidad construyó 10. Entonces, y eso es uno de los bienes inmuebles que estoy solicitando. Entonces, yo, entidad afectataria o la que requiere la afectación en uso, necesito saber que esa edificación tiene una carga técnica que debo observar si es que voy a modificar o querer ampliar la edificación. En el análisis de la condición física y técnica, lo más común es que se omite realizar
este análisis. No se hace el detalle, o si se realiza, lo que se ha visto frecuentemente es que nos copian los pantallazos de haber entrado a la plataforma, por ejemplo, el Sinavip. Entonces ponen la partida registral, se advierte que lo pueden ubicar, tiene su código único Sinavip, incluso está el plano donde está ubicado, pero no hay mayor análisis. ¿Qué cosa más se encuentra en de esta información en el Sinavip? No se indica. Entonces, la idea no es tanto que nos copien, sino que nos indiquen qué es lo que ustedes han podido ubicar, sobre todo descartando limitaciones. Como parte del sustento, no se indica si se ha determinado la existencia de alguna superposición o limitación en el caso de que encontremos afectaciones en las plataformas del GeoCadmin o el GeoYacta, o qué más encontramos en el Google Earth si es que de repente estamos haciendo un estudio físico de gabinete, ¿no? Y en el Street View también a veces tenemos fotografías, es importante decir que lo hemos utilizado y las fotografías encontradas son de tal fecha, ¿no? Es importante para ver la antigüedad. Siguiente, por favor. Ahora veamos los requisitos D y E que se refieren al plano perimétrico de ubicación y al plano de distribución por niveles. Aquí no sé si se ve el plano, pero lo que nos pide el requisito es básicamente que lo formule y lo autorice un ingeniero competente. No cualquier ingeniero, un agrónomo de repente podría, en algunos casos algunos ingenieros civiles son los más frecuentes que autorizan al arquitecto, un geógrafo habilitado. Entonces esos son los que deben realizar, formular el plano y autorizarlo. El plano también debe tener sus coordenadas en UTM, debe estar georreferenciado dentro de la red geodésica geocéntrica nacional, que es la plataforma que utiliza la entidad que regenta el tema de geodesia en la red geodesia. También debe estar a una escala apropiada de tal manera que se pueda visualizar el área que se requiere. Y el otro tema es, además de indicar la zona geográfica, el datum oficial vigente. Entonces, algunos de estos requisitos suele no contener, y los más frecuentes son el tema de no se adjunta un plano perimétrico, a veces nos adjuntan otro tipo de planos, sobre todo los de proyecto. Entonces están necesitando un área para proyecto y nos adjuntan todo el tema de proyecto. No se requiere, no se pide ese plano. Lo que se pide es un plano perimétrico de ubicación del área que se está solicitando en afectación en uso. La escala apropiada para poder visualizar. Eso es básicamente lo que se pide en el tema de la escala. El datum oficial vigente es el WG84. No es necesario que nos adjunten en los dos sistemas, en el PESAT 56, pero si lo hacen también es importante porque nos sirve para la inscripción registral, porque muchos antecedentes están en PESAT 56, pero lo que no se debe hacer es presentar el plano en PESAT 56. Si están los dos, bien, pero no debe estar solo en PESAT 56. El plano no se encuentra autorizado por ingeniero. Suele haber esta omisión, a veces porque lo digitalizan. Entonces, podríamos entender que el físico sí tiene la autorización, pero el digital no. Pero igual, el que evalúa advierte que no ha sido autorizado por ingeniero, arquitecto o geógrafo habilitado. La habilitación también es otra omisión porque si el plano está autorizado, la entidad que revisa el pedido, la entidad propietaria, va a tener que entrar a la página web del Colegio de Ingenieros y revisar al funcionario o a este ingeniero que ha autorizado si se encuentra habilitado. Lo otro que también sucede con los planos es que se adjuntan áreas que no corresponden. A veces es una omisión, es un error, o corresponde a áreas colindantes y hay una descripción, de repente están haciendo un saneamiento, pero dentro del saneamiento primero están pidiéndonos la afectación de parte de las áreas a sanear. Entonces, pero lo que ubicamos es planos adjuntados que no corresponden al área solicitada o que son otro tipo de planos.
El área consignada en el plano que se adjunta discrepa con el área solicitada. De repente el plano dice 1000 metros cuadrados y el área solicitada son 900 metros cuadrados. Entonces, esas discrepancias serán materia de observación por parte de la entidad que tramita la solicitud. Siguiente. El requisito F, memoria descriptiva, indicando la ubicación del área, las medidas perimétricas, la zonificación, autorizado por ingeniero o arquitecto habilitado. Entonces, estos dos documentos son técnicos, deben estar autorizados, o sea, suscritos, firmados, visados. Y básicamente aquí va la información registral, como ustedes han podido observar. Lo adicional que debe contener siempre es la zonificación, o sea, adicional a la información registral, pero esa información registral se debe adecuar al área requerida, porque la memoria descriptiva no es otra cosa que una descripción literal de la información gráfica que trae el plano. Entonces, debe haber concordancia con el plano, con el palo perimétrico de ubicación en esta memoria descriptiva. No se necesita memoria de proyectos de inversión donde se estaba pensando hacer una nueva edificación. Eso no forma parte del requisito. Aquí es la memoria descriptiva del bien inmueble indicando su ubicación, el área, las medidas perimétricas, la zonificación, autorizado, debidamente autorizado. Lo que más se omite en este tema de la memoria descriptiva es indicar la zonificación. Lo otro, y no es muy frecuente, pero sí también ha ocurrido, es que el área discrepa con el plano de ubicación que se describe. El área consignada discrepa con el área solicitada, que también ocurre con el plano. La memoria descriptiva no se encuentra autorizada. También nos ha pasado y entendemos que por el apuro, la entidad no suele consignarlo, pero sí es importante porque entenderíamos que es una copia simple, nadie la ha formulado, o que es un borrador, esa memoria descriptiva, si no está debidamente autorizada. La memoria descriptiva no indica la zonificación, es uno de los elementos que suele omitirse, o también ocurre que los profesionales que autorizan no están habilitados. La memoria descriptiva de un bien inmueble no debe ser del proyecto que ya mencioné, porque eso es lo más recurrente. O sea, a veces se emocionan porque requieren el inmueble para proyectos de inversión y nos suelen presentar todo el proyecto. No forma parte de los requisitos. Siguiente. El panel fotográfico, aquí tenemos problemas con las fechas, porque el requisito dice fotografías fechadas, con una antigüedad no mayor de 30 días hábiles, o sea, no se computa los días feriados, sábado y domingo. Entonces ahí como que tenemos un plazo más amplio de acercándonos a mes y medio, un poco más. Y previos a la solicitud, o sea, como que un mes y 45 días, más o menos 45 días antes, deben ser las fotografías en el tema de la antigüedad. Lo que más ocurre con las fotografías, porque todas las entidades nos presentan adecuadamente su panel fotográfico, lo que sí a veces ocurre que no se encuentra es consignar la fecha. Entonces, los puedo poner la fecha, hoy hice una inspección y estas son las tomas fotográficas, de repente en el título, en el pie de página, etcétera. Y si es que la fotografía misma no tiene la posibilidad de fecharse, ¿no? Pero se debe indicar cuándo fueron tomadas las fotografías para ver la antigüedad de lo que estamos observando como infraestructura en el bien inmueble que se requiere. Las fotografías presentan una antigüedad mayor a 30 días hábiles. Ese es otro tema, a veces por la demora en la gestión, a veces este plazo efectivamente queda muy corto. Las entidades presentan fotografías ilegibles, son los menos, pero entiendo que es básicamente por el escaneo o por las copias que a veces se realizan en el documento que se manda por mesa de partes, ¿no? Pero en general no debería representar un problema el tema de enviar el que sea ilegible. Y que estas fotografías correspondan al bien inmueble. Como hay una descripción en el informe, entonces yo
de esa descripción debo ver que el panel corresponde a lo descrito en ese rubro en el informe técnico, ¿no? Entonces, y debe corresponder al bien inmueble que se requiere. Siguiente. Certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios, con el cual se acredite que la finalidad para la cual requiere la entidad un área determinada sea compatible con la zonificación donde se ubica el bien inmueble. De no contar con el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios, se puede presentar el certificado de zonificación y vías vigente. ¿Cuáles son las omisiones más frecuentes? El certificado de parámetros urbanísticos o la entidad no ha hecho el análisis, porque a veces el certificado no indica si es compatible con lo que pienso o a lo que pienso destinar el bien inmueble con la zona donde se ubica. Entonces, para estos efectos, de repente tengo que poner en mi informe que el certificado sí es compatible, porque además de tener la descripción en el certificado, he revisado el índice de usos aprobado por la municipalidad. Y por eso señalo que es compatible con lo que voy a realizar. El solicitante debe indicar la compatibilidad si es que no se desprende del mismo certificado. Si es que no indica o finalmente se verifica que no es compatible, la afectación en uso no va a proceder. Entonces, este requisito es importante en el tema de afectación en uso, y esta es una diferencia también con la regularización de la afectación en uso, donde se hace un análisis del certificado. Si se advierte que no hay compatibilidad, en el caso de regularización, que cuando la entidad ya ocupa el bien inmueble y ya lo usa, sí se puede afectar en uso en vías de regularización, pero con cargo a finalmente hacer una adecuación, a pedir el cambio de zonificación. Pero eso es porque ya se ocupa y no se quiere vulnerar o limitar el servicio público que ya existe. Pero en este caso, como es una nueva ocupación, un nuevo uso, un nuevo pedido, sí es importante que desde inicio haya compatibilidad en lo que se va a realizar con la zonificación del bien. El certificado, los certificados tanto de parámetros o como el de zonificación deben estar vigentes y en el menor de los casos a veces ocurre que a puertas de presentarse ya se está venciendo, ¿no? O nos presentan certificados ya vencidos. Entonces ahí hay que revisar las fechas al momento de adjuntar los documentos. Siguiente. El acuerdo de consejo. Esto es un requisito adicional, como mencioné, tenemos 8 requisitos que se deben adjuntar al oficio donde requiero la afectación en uso. Este requisito adicional solo se presenta cuando quien formula la solicitud es un gobierno regional o un gobierno municipal. Hemos tenido inconvenientes de cómo se formula el acuerdo de consejo. O sea, no le damos a veces mucho énfasis a cómo es que internamente la municipalidad está haciendo el requerimiento. Porque se entiende que ya hay una evaluación, porque tenemos un informe técnico de la situación física, legal del bien inmueble, y eso mismo debería plantearse cuando hay un acuerdo de consejo de para qué requiere el bien inmueble, dónde está inscrito, quién es su titular, porque se entiende que aquí en el acuerdo se autoriza requerir la afectación en uso y debo indicar ante qué entidad y por qué lo estoy solicitando, ¿no? Si es un bien inmueble sustentado en la normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento. Entonces, esas son algunas de las falencias que se ha podido ver en el acuerdo de consejo y a veces ya no se ahondan más, básicamente nos ponemos a ver en la parte resolutiva o en la parte de los acuerdos si efectivamente hacen alusión al acto que se requiere, al bien que se requiere, aunque no digan quién es la entidad propietaria u otros detalles, ¿no? O para qué se solicita, sustentado en cuál de las funciones o qué proyecto se va a ejecutar, a veces no se detalla. Bueno, en esta imagen del acuerdo de consejo que tenemos del gobierno regional, esta es la municipalidad estatal de Jayanca. Medianamente se cumple, aunque no hay una normativa que regule o que se precise en qué marco estoy solicitando mi afectación en uso, pero cumple de alguna manera
que requiere una afectación en uso de un determinado bien inmueble y describe cuál es ese bien inmueble que está inscrito y que se va a hacer el trámite ante la DGA del MEF. Ahora, ¿qué es lo que no suele a veces presentarse en el acuerdo de consejo? No se indica el acto, como mencioné, no se indica, o se indica el acto, pero está en el marco normativo, de repente, del Sistema Nacional de Bienes Estatales. Entonces, ahí podrían variar los requisitos, como indiqué. No se indica la entidad titular ante la cual voy a presentar, o sea, ante quién le estoy pidiendo, porque podría resultar que el inmueble sea de la misma entidad y no haya que hacer este trámite, ¿no? Entonces, sí es importante poner estos detalles. En los fundamentos del acuerdo, a veces nos indica la finalidad, para qué se está solicitando el bien, por qué voy a hacer un pedido de afectación en uso, ¿no? Y alineado a qué funciones de la municipalidad, que tiene muchas, está este pedido. A veces no se encuentra nada de eso. Y como indiqué, a veces se suele ser un poco flexibles en todos estos temas, pero aquí lo presentamos como para reforzar, para que el pedido sea más adecuado. Siguiente, por favor. Ahora veamos el otro requisito adicional. Esto se da en el caso de que la afectación en uso se requiere para la ejecución de un proyecto de inversión. En ese caso hay que presentar la ficha técnica o estudio de preinversión a nivel perfil previo a la declaratoria de viabilidad. Estas fichas deben estar elaboradas conforme a las disposiciones del Sistema Nacional de Programación Multianual de Gestión de Inversiones. Dichos documentos tienen el carácter de declaración jurada. Entonces, esto es importante que se precise en el sentido de los documentos, porque va a formar parte de las obligaciones en la resolución al momento de aprobarse la afectación en uso. Y se les dará un plazo para que puedan finalmente acreditar la viabilidad y que realmente se ejecute la obra y de esa manera pueda cumplirse la finalidad de la afectación en uso. Entonces, la idea no es solo presentar la ficha a nivel de perfil, sino que esto va a ir aunado a las obligaciones de la entidad, ¿no? Entonces, hay que ver que este requisito sí repercute en las obligaciones y esto, si no se cumple, podría dar lugar a la extinción. ¿Cuáles son los errores que a veces se presentan en la ficha o en los estudios? Es que la entidad no señala el número del código único de inversión. También lo otro que se presenta normalmente es que no presentan las fichas o el estudio de preinversión. Entonces, ante esta omisión, lo que se está sugiriendo, y es lo que también las entidades ya están frecuentemente realizando, es que nos presenten los formatos, el formato que es dentro del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, el formato 7A, registro de proyecto de inversión, y el formato 7C, registro de IOAR. Entonces podemos entrar a la plataforma con el código único de inversión y obtener estos formatos, y no se requiere que esté aprobado, ¿no? Puede estar a nivel de formulación y con eso cumpliríamos este requisito cuando solicitemos una afectación en uso para ejecutar proyectos de inversión. Siguiente. Ahora veamos la regularización de la afectación en uso. Es muy similar a la afectación en uso. Lo que tiene es una regularización. Cuando hablamos de regularización, básicamente cuando la entidad ya se encuentre administrando de manera efectiva el bien inmueble y carece de título para realizar este uso. O sea, carece de título que avale la posesión que ejerce sobre el bien inmueble. O sea, es un precario, en buena cuenta. El bien inmueble se encuentra destinado al uso público o para la prestación de un servicio público, o sea, bajo la administración y prestándose servicios públicos. Eso es el presupuesto para utilizar este acto que se llama regularización de afectación en uso. Este acto lo tenemos regulado en la segunda disposición complementaria transitoria de la Directiva 2. Ha sido modificada por la resolución directoral número 4, 2020 EF, diagonal 54.01,
del año pasado, como indiqué en la parte del marco normativo, y trae algunos ajustes en los requisitos. O sea, se está tratando de hacer más simple, más sencillo, cuando la entidad ya se encuentra prestando el uso. ¿Y esto por qué? Porque el hecho de que un inmueble no se encuentre desocupado, sirva para fines públicos, ayuda a un óptimo uso. Entonces, si bien estamos dentro de una situación irregular, que es no tener el título habilitante, pero sí nos dice que hay un bien, un patrimonio que se está usando efectivamente y no se está desperdiciando. Entonces, ahí para ayudar es que se han simplificado algunos requisitos. Siguiente, por favor. Entonces, para la regularización, esta segunda disposición complementaria y la cuarta tienen los siguientes presupuestos. La entidad que solicita la regularización de la afectación, la entidad ocupante, debe acreditar documentalmente el periodo en el que viene administrando de manera efectiva el bien inmueble, el estado de conservación y el uso del bien. Entonces, en lo que es la administración, indicarán, yo me encuentro desde el año 2010 y presentará de repente un recibo de servicios, porque hay que acreditar documentalmente. El estado de conservación hará una descripción, cómo es que mantiene en buen estado, en estado bueno, regular, la infraestructura del bien inmueble. El uso, de repente es un almacén, es un depósito, es una sede institucional, nos tendrá que indicar para qué lo viene usando. La solicitud de regularización con estas precisiones debe ser formulada por la máxima autoridad administrativa o la que haga sus veces o a quien se delegue, ¿no? La regularización de esta situación donde la entidad no tiene título, esta solicitud se debe presentar hasta el 31 de diciembre de 2024. Entonces, la idea es que nos ordenemos, ¿no? Y ese es el plazo que se ha ampliado con esta resolución 4 que mencioné. El trámite de la regularización de afectación en uso es el que está dispuesto en el artículo 25 para la afectación en uso. Entonces, por eso decía que son muy parecidos, las dos son afectaciones en uso, solo que en la regularización tenemos una situación que no tiene título la entidad. No se requiere suscribir el acta de entrega porque ya se encuentra ocupando la entidad, lo que sí se realiza en la afectación en uso a secas. Si se advierte que la finalidad para la cual se solicita el bien inmueble no es compatible con la zonificación donde se ubica, que es lo que mencioné, la diferencia con el pedido de afectación en uso a secas, en este caso se puede otorgar la afectación en uso en regularización. Pero hay una obligación que se debe consignar en la resolución, que es gestionar y obtener el cambio de zonificación ante el gobierno local respectivo dentro del plazo no mayor de 2 años, bajo apercibimiento de extinguirse la afectación en uso. Esa es la gran diferencia y a veces ocurre que no se puede obtener este cambio de zonificación y ahí tenemos ya un supuesto de extinción del derecho otorgado, ¿no? Siguiente. Veamos ahora los requisitos, siguiente lámina. Aquí tenemos los requisitos, son muy parecidos a los de la afectación en uso. La diferencia es que son 5, no 8. Por un lado, debemos formular a través de una solicitud, de un oficio, donde la máxima autoridad hará el requerimiento, indicará que es una regularización de afectación porque ya se encuentra ocupando el bien inmueble. Y en esa expresión del pedido indicará qué área es la que ocupa, porque puede ser que ocupe un área, pero puede requerir un área mayor o un área menor. Entonces, no necesariamente es el área que ocupa, porque en regularización podría la entidad formularla con mayor área. Entonces, ahí es necesario precisar qué área ocupa, qué área requiere. Ubicación del bien inmueble. Utilizando la partida tenemos estos datos. El uso público o servicio para el cual requiere. Si yo tengo un almacén, podría no requerirlo para almacén. Podría requerirlo de repente para una sede administrativa, porque ya he ido haciendo
mejoras y en realidad la afectación, el título que me van a otorgar, quiero que salga para esta nueva actividad que voy a implementar. Entonces podría ahí hacerse una precisión, no necesariamente requerir para lo que estoy usando, sino para lo que necesito en un futuro cercano. El plazo de la afectación en uso, aquí parecido también al de la afectación, no podemos suponer que porque la entidad funciona lo requiere para un plazo indeterminado. La entidad requiriente, la que solicita, debe indicar el plazo, que es a plazo determinado o indeterminado. El informe técnico, que también es muy parecido al de la afectación en uso, pero aquí tiene menores requisitos o es más sencillo y directo. En la modificación realizada con la Resolución Directoral 4/2022, se ha precisado que este informe técnico tiene que sustentar el uso servicio público al que se destina el bien inmueble o al que se destinará, ¿no? Si es que cambio de algo que ya tengo, pero voy a hacer otra cosa. También debe indicar las características del bien inmueble, el área, ubicación, número de partida. Y nada más. Entonces esa es la precisión. Ya no tengo que utilizar las plataformas, hacer un análisis registral. Nada de eso. Es más sencillo este informe técnico legal conforme a la modificación de la Resolución 4/2022. El certificado de parámetros urbanísticos sí es muy parecido. Tiene que estar vigente, tiene que haber compatibilidad con el uso del bien inmueble, el uso con la zonificación del bien inmueble, pero si no es compatible, en el caso de regularización, es posible que sí me otorgue la afectación en uso con cargo a que yo haga el trámite ante la municipalidad para cambiar la zonificación. Perdón. El otro requisito es uno de los requisitos adicionales también que teníamos en la afectación en uso, es el acuerdo de consejo. Si el solicitante es una entidad, presentará este requisito. Ahora, ¿qué pasa con los otros requisitos que tiene la afectación en uso que se encuentran en el numeral 14.2? Los tiene que generar o proporcionar o gestionar la entidad propietaria. Normalmente la propietaria tiene los planos, tiene la memoria descriptiva y también tiene el panel fotográfico porque siempre está supervisando los bienes de su propiedad. Si no los tiene, los va a tener que gestionar para hacer la evaluación del pedido. Siguiente. Ahora, para ir terminando, vamos a ver el trámite. Ya hemos visto cómo es que debemos formular nuestra solicitud, que es el oficio, el informe técnico sustentatorio, las partes de ese informe técnico sustentatorio para no tener omisiones, y los documentos que debemos adjuntar, como el plano de ubicación, el plano de distribución, la memoria descriptiva, el certificado de parámetros. ¿Cómo vamos a formular nuestra solicitud? ¿Dónde lo vamos a presentar? Nos tenemos que dirigir ante la entidad propietaria que recibe la solicitud o la DGA en el caso de bienes inmuebles de propiedad del Estado. En el inicio del trámite va a ser una evaluación de todos los requisitos que hemos visto. Si advierte que no están completos o tiene alguna observación porque no se puede ver, si legible o están incompletos algún rubro, entonces hará una observación y otorgará un plazo de 15 días a la entidad solicitante para que pueda subsanar. Si no subsana en el plazo otorgado, el trámite concluye. Eso significa que la entidad debe formular nuevamente su pedido y volver a iniciar el trámite. La información proporcionada por la entidad pública, o sea, con todo este análisis que hace la entidad, puede la entidad llegar a la conclusión que requiere hacer una inspección en el predio, ¿no? Entonces hace una verificación en gabinete o también de manera física in situ en el bien inmueble. Luego hará una evaluación técnica que también es en gabinete a través de los aplicativos, contrastando la información que se ha remitido. De este análisis tenemos que tener siempre un informe técnico, las entidades titulares de predios que nos solicitan, para luego formular nuestra resolución, aceptando o no aceptando el pedido, ¿no?
Ahora, la entidad propietaria también tiene la posibilidad de, no obstante, reunir los requisitos, de negar el pedido de afectación en uso, y en ese caso concluye el procedimiento con esa denegatoria. ¿Por qué podría una entidad denegar un pedido? Porque el bien no está disponible, porque la entidad lo requiere también para sus fines públicos. Entonces, esa puede ser una razón de por qué denegar. Ahora, si efectivamente vemos que deniega, pero no se usa, podríamos pedirle las entidades requirientes a la DGA que haga una evaluación para que analice si el mejor uso es que el inmueble no se esté dando un uso eficiente o le pueda dar una afectación a una entidad requiriente, ¿no? Entonces se puede pedir un análisis en el tema de optimización a la DGA como ente rector cuando hay una denegatoria injustificada. ¿Quién emite la resolución de la afectación en uso? La máxima autoridad administrativa de la entidad titular, o en el caso de bienes a cargo de la DGA es la que emite la resolución. Luego de emitida la resolución, se notifica y también se procede a hacer la entrega física del bien inmueble a través de la suscripción de un acta. Y este acta tiene un formato aprobado en la Directiva 2/2021, que es el anexo 1. Culmina este procedimiento con la inscripción de esta resolución y también con el registro en el SIGA correspondiente, dándole la alta o la baja del inmueble según el estado en el que se encuentra. Entonces, esto es a grosso modo el trámite que las entidades titulares deben seguir para otorgar afectación en uso o regularización de afectación en uso. Siguiente. Ahora, de manera más sencilla, en esta lista tenemos las obligaciones de la entidad afectataria. Aquí se les pide a las entidades afectatarias y también a las entidades propietarias tener siempre a la mano o tener presente cuáles son las obligaciones de la entidad afectataria. Ya tenemos la resolución, pueden haber obligaciones en el sentido de los plazos con el tema de zonificación o con la ejecución del proyecto de inversión, pero adicionalmente hay obligaciones que están establecidas en el artículo 16 de la Directiva 2. Uno de ellos es cumplir la finalidad, de lo contrario tendríamos que caer en la extinción por la causal de incumplimiento. Lo otro es asumir propiamente los gastos de la administración, de los tributos que puedan recaer sobre el bien inmueble, realizar el mantenimiento, también estar en el tema de la afectación en uso con los servicios básicos, asumir la defensa que toda entidad debe realizar, cumplir con las obligaciones, de lo que pueda estar establecido en la resolución. Dice, buscando un aprovechamiento adecuado del bien inmueble, inscribir la declaratoria de fábrica, todas las entidades hacen mejoras, amplían las edificaciones y en ese caso tiene que realizar la declaratoria de fábrica. No otorgar el bien inmueble en garantía, esto no se ha visto, pero sí ha ocurrido en el tema de demandas laborales frente a entidades. Obtener la declaratoria de habilidad del proyecto que ya hemos visto cuando se requiere para esos fines. Cumplir la normativa en el caso de programación, inversiones, y todas hacen IOAR, entonces sí que ahí hay que atender la normativa del Sistema Nacional de Programación Multianual. Cumplir la normativa en el tema de zonificación, autorizaciones para las edificaciones, y esto es ante el gobierno local. Entonces, estas son las obligaciones que las entidades siempre deben atender. Siguiente. Esa es otra de las preguntas recurrentes en el tema del plazo. Hemos otorgado la afectación en uso a plazo determinado o indeterminado. La pregunta es cuando tengo un plazo determinado, ¿puedo cambiar o prorrogar el plazo? Sí. Entonces esto lo vamos a encontrar en el artículo 12, numeral 2. Este es un pedido que hace la entidad interesada, o sea, la afectataria, antes de que vence el plazo y puede pedir su prórroga. Si es que es a plazo determinado, puede pedir
5 años más, 10 años más, o modificarlo a un plazo indeterminado. Entonces, sí es posible cambiar el plazo o prorrogar cuando ya tengo una afectación en uso otorgada. La pluralidad de afectatarios también es posible cuando damos áreas determinadas dentro de un área mayor de un predio. Y en este caso vamos a tener una pluralidad de afectatarios y la idea es que entre ellas coordinen para que puedan sustentar los gastos, el mantenimiento y realicen una cogestión adecuada a través de acuerdos de colaboración, convenios y puedan hacer uso en proporción a sus derechos y obligaciones que concurran dentro de un área que podría ser que tenga áreas comunes, ¿no? Un edificio, sobre todo, que tenga coafectatarios, va a requerir de un acuerdo para poder asistir en el mantenimiento de la edificación según los derechos y obligaciones que cada uno tenga. Siguiente. La otra pregunta que también es frecuente es: ¿posible cambiar la finalidad de la afectación en uso? En este caso me han otorgado una regularización, una afectación en uso. La respuesta es sí, y lo tenemos regulado en el artículo 13 de la Directiva 2/2021. Este pedido de un cambio de finalidad de la afectación en uso que ya se ha otorgado, ya está en la resolución, es de manera excepcional, lo tiene que formular la entidad interesada, sustentando el nuevo uso que le va a otorgar o la nueva finalidad a la que va a destinar el bien inmueble. Entonces, la idea es que siempre haya un uso o servicio público prestándose y este cambio se puede realizar y debe emitirse una resolución. También hay cambio de finalidad en el tema de proyectos de inversión, ¿no? Y aquí también, si es que el cambio de finalidad está aunado a un nuevo proyecto de inversión o por el hecho de que voy a realizar un proyecto de inversión en el inmueble donde ya tengo la afectación y esto va a hacer que mi finalidad sea diferente. Imaginemos, tengo sede administrativa y me voy a convertir en una biblioteca por este proyecto de inversión que voy a ejecutar. Entonces, en este caso, es posible que sí me realicen y para eso tengo que sustentar con la ficha técnica o estudio de inversión. Y lo que estamos sugiriendo es que presenten el formato 7A o el 7C, dependiendo del tipo de inversión que se ejecute. Siguiente. Bueno, con esto terminamos esta exposición. Espero que haya absuelto varias de las consultas que suelen preguntarnos sobre el tema de afectación y regularización, sobre todo en el tema de los requisitos, ¿no? Te doy el pase, Cecilia. Gracias. Gracias, Sara, por tu participación en este evento. A continuación, los invitamos a escuchar a Sarita las respuestas de las preguntas, a nuestra ronda de preguntas. En esta sección, nuestra panelista va a dar respuesta a las preguntas que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción a esta conferencia. Asimismo, nuevamente, por favor, les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. Entonces, Sarita, un poco para dejarte descansar, te vamos a decir que tienes bastantes consultas. Esta vez han llegado muchas consultas, lo cual le agradecemos. Y empezamos con la primera consulta. La primera consulta dice así, Sarita. ¿Cuál es la vigencia de las afectaciones en uso de bienes inmuebles? Perfecto. Sí, sí escuché la pregunta. Gracias por la pregunta más bien a los asistentes. Conforme al artículo 12 de la Directiva 2, el plazo de la afectación en uso, como ya hemos indicado, puede ser a plazo determinado o indeterminado. Entonces, esa sería la vigencia de la afectación. Si yo he solicitado por 5 años, entonces mi afectación en uso estaría vigente por ese plazo. Bien, siguiente consulta. ¿La regularización de afectación en uso de un inmueble puede ser después de 10 años? Sí, claro. En realidad, cuando hablo de una regularización de afectación en uso, estoy como entidad ocupando un bien inmueble sin ningún título.
Entonces, puedo estar 2 años, efectivamente, puede ser 10 años, 12 años, y en realidad siempre tengo la posibilidad de poder regularizar. Ahora, hay que tener en cuenta que la segunda disposición complementaria transitoria de la Directiva 2/2021 para la regularización nos dice que debemos realizar este pedido hasta el 31 de diciembre de 2004. Entonces, no es tanto cuántos años estoy ocupando, sino es que soy precario. Soy precario y en ese sentido debo seguir el procedimiento de regularización que tiene establecido la segunda disposición complementaria transitoria de la Directiva 2. Bien, siguiente consulta. ¿Qué hacer cuando el bien inmueble en afectación en uso se encuentra deteriorado? ¿Qué hacer? Si soy afectataria, en realidad estoy incumpliendo una de las obligaciones que establece el artículo 16 que mencioné en las últimas diapositivas, ¿no? La entidad tiene la obligación de darle mantenimiento y conservar en buen estado el bien inmueble afectado en uso a su favor. Debe cumplir también las normas municipales y ahí tenemos un tema de riesgo que nos pueden clausurar si es que está en estado de deterioro y representa un peligro para la comunidad. Entonces, aquí hay que observar las obligaciones de la entidad afectataria y ella es la que debería estar velando por su buena conservación. Gracias. Bien, siguiente consulta. ¿Cuántos años te pueden dar en afectación en uso un bien inmueble? Bueno, ya mencioné el tema del artículo 12 de la directiva sobre el plazo. Eso depende de la solicitud, por un lado, y también depende de la disponibilidad con la que nos pueda otorgar el propietario, ¿no? Si yo estoy haciendo el pedido a una entidad pública, ella es la que evaluará si aceptará mi solicitud de 10 años o de repente solo me dará la afectación por 5. Entonces, es un análisis que hace la entidad propietaria. Ahora, en el caso de la DGA, suele emitir sus afectaciones en uso por plazo indeterminado, pero también podría establecer un plazo, ¿no? Bien, siguiente consulta. ¿Es necesario suscribir convenios para la afectación en uso? No, no, la directiva no establece la suscripción de convenios como un presupuesto del acto de afectación en uso. El convenio es un acto que realizan las entidades sobre la base de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Ahora, dentro de los compromisos de un convenio puede indicarse que se afectará en uso un bien inmueble, dependiendo de los acuerdos que tengan. Y si fuera así, que es que pudieran ser parte de esos convenios, se aplicará la Directiva 2. O sea, igual se hace un trámite con convenio, sin convenio, no hay presupuesto de convenio previo en la Directiva 2 para poder obtener una afectación en uso. Lo que se tiene que realizar básicamente para la afectación es formular la solicitud adjuntando los requisitos que hemos visto según el artículo 14 de la Directiva 2. Bien, siguiente consulta. ¿Cuál es el procedimiento para la devolución de bienes inmuebles en afectación en uso? Es una buena pregunta. Básicamente, cuando una entidad afectataria decide devolver el bien inmueble, lo que tiene que formular es una renuncia. La renuncia es una causal de extinción que está contemplada en el literal B del artículo 18 de la Directiva 2 y la tiene que formular ante la entidad propietaria, la máxima autoridad de la entidad afectataria ante la entidad propietaria, por escrito, indicando si su renuncia es de todo o en parte del bien afectado en uso a su favor. Y en el caso de bienes inmuebles de propiedad del Estado, se formulará esta renuncia ante la DGA. Ahora, ¿cómo devuelvo en la práctica? Es luego de emitir esta resolución de extinción de la afectación, se suscribirá el acta de entrega y recepción. Esto es dentro de los 15 días hábiles de notificada la resolución de extinción de afectación, conforme al artículo 38 de la Directiva 2/2021. Bien, siguiente consulta. ¿Es posible la afectación en uso de los bienes inmuebles terminados de construir, pero aún no liquidados ni entregados formalmente? En el tema de afectaciones en uso, cuando tenemos edificaciones, ahí
hay que ver qué es lo que ocurre, ¿no? Porque si me dicen que yo estoy haciendo una edificación, una obra que podría tener la liquidación o no, en realidad lo que me están dando es un elemento para decir que yo soy ocupante del inmueble y estoy realizando una nueva edificación. En ese supuesto, podría estar ante la regularización de una afectación en uso. Lo otro sería si soy afectatario en el Sistema Nacional de Bienes Estatales y me han entregado un terreno donde no hay edificación conforme a la normativa del Sistema Nacional de Bienes Estatales. Y la pregunta sería, ¿cuándo pasa al Sistema Nacional de Bienes Estatales de abastecimiento? Y esto es básicamente cuando se ejecute o se observe la entrega de la recepción de obra, ¿no? Momento en el cual el bien inmueble se incorporará al ámbito del SNA. Entonces, esa sería la respuesta en el tema de la afectación en uso donde hay edificaciones nuevas. Bien, siguiente consulta. ¿Puede modificarse una afectación en uso respecto de la finalidad? Esto creo que ya lo respondí con la explicación de las últimas láminas de la exposición y reitero que sí es posible cambiar la finalidad. Esto está contemplado en el artículo 13 de la Directiva 2. El cambio de finalidad es de manera excepcional. La entidad que lo solicita debe formularlo de manera sustentada porque tenemos una resolución que ya ha previsto una finalidad determinada y tendrá que indicarnos por qué va a realizar esta nueva finalidad para poder emitir una nueva resolución que también entiendo debe ser notificada y verificada por la entidad propietaria. Bien, siguiente consulta, Sarita. ¿Cuándo se realiza la afectación en uso de bienes inmuebles? La afectación en uso de bienes inmuebles procede cuando la entidad requiere, vale la redundancia, el uso del bien inmueble. Lo requiere a título gratuito y se presenta ante la entidad propietaria o el Estado. Este inmueble que se requiere debe ser de libre disponibilidad y también debe indicar para qué lo requiere, ¿no? Para el servicio público o la prestación de un uso público, según sea el caso. Siguiente consulta. ¿Se puede implementar mejoras en la edificación de un inmueble afectado en uso? Sí. Las entidades están facultadas para poder hacer mejoras, para hacer proyectos de inversión en el inmueble afectado en uso y también tienen la obligación, como indiqué, que está en el artículo 16 de la Directiva 2, de poder hacer luego de haber hecho las mejoras, sobre todo cuando son edificaciones adicionales que se incorporan al bien inmueble, la declaratoria de fábrica, ¿no? Es una de sus obligaciones. Mira, qué interesante. Siguiente consulta. ¿En qué momento se da una afectación en uso en vías de regularización de un bien inmueble donde ejecutan un proyecto de inversión de construcción de sede institucional y está al 99% de ejecución? Igual que la pregunta anterior que hicieron sobre el tema de la afectación en uso y el proyecto de inversión, ¿no? Entonces, ahí tenemos que ver si se trata de un bien inmueble por un lado, pero también con ese elemento de que hay una nueva edificación, yo entendería que la entidad ya se encuentra en administración del bien inmueble. Entonces, la pregunta sería si el bien inmueble era un predio o era un bien inmueble, o sea, tenía una edificación que de pronto fue demolida y se está haciendo una nueva construcción. Entonces, esto es importante determinar para saber si estamos ante el marco normativo del Sistema Nacional de Abastecimiento. Si yo era un ocupante, tenía un inmueble que luego he demolido y estoy haciendo una nueva edificación, claramente estoy ante el Sistema Nacional de Abastecimiento y tendré que realizar en ese caso, independientemente del nivel de ejecución de mi obra, tendré que solicitar la regularización de la afectación en uso. Entonces, si se trata de un predio y de repente en ese sistema es que estoy haciendo una edificación, probablemente tenga que acudir al otro sistema. Bien. Gracias. Siguiente consulta. ¿Cuáles son los requisitos para la afectación de uso de un bien inmueble de una municipalidad provincial a la Dirección Subregional de Salud? Bueno, los requisitos
hoy día los hemos visto, que están listados en el numeral 14.2, perdón, del artículo 14 de la Directiva 2/2021. Aquí hay que acotar que si la entidad titular es el gobierno local y quien solicita es un gobierno regional a través de su Dirección Regional de Salud, debemos precisar que la entidad que solicita es el gobierno regional y lo tiene que formular a través de su máxima autoridad administrativa, que sería su gobernador. Entonces, no se podría tramitar una solicitud presentada por una dirección como la Dirección Regional de Salud. Habría una subsanación que realizar previamente. Bien, siguiente consulta. ¿Puede un centro educativo solicitar en afectación en uso un bien inmueble a una municipalidad provincial, ya que es la afectataria y el titular del bien, la SBN? Bueno, aquí tenemos dos temas, ¿no? Parecido al anterior, donde tenemos una dirección regional que es la que solicita, que tendríamos un centro educativo, la que requiere la afectación en uso. Probablemente si hay un centro educativo, en realidad estemos ante una regularización de afectación. Y también tendríamos una afectación en uso vigente porque nos indican que la municipalidad provincial es una afectataria y tenemos como titular al Estado representado por la SBN. Entonces, si tenemos servicio público de educación a través de un centro educativo, estamos claramente ante un bien inmueble, pero la solicitud no la puede formular el centro educativo, sino lo tiene que formular el Ministerio de Educación a través de su máxima autoridad administrativa y tendría que hacer la solicitud conforme lo hemos visto hoy día, el artículo 14, y presentarlo ante la DGA. Súper claro. Continuamos. ¿La afectación en uso con el tiempo se puede convertir en transferencia definitiva o donación? ¿Se puede convertir, se puede transformar por el paso del tiempo? No. El derecho, la titularidad que se otorga es afectación en uso y se mantiene en esos mismos términos. Puede ampliarse el plazo, ya hemos visto, puede cambiarse la finalidad, pero sigue siendo afectatario. Lo que puede ocurrir es que por una causal de extinción, que es la de consolidación, se puede solicitar la extinción de la afectación para solicitar una transferencia que sí contempla la directiva. Pero en este caso hay que tener en cuenta que las transferencias se aplican solo a bienes de dominio privado y es una medida excepcional. Si yo ya tengo titularidad, que es la afectación en uso, la pregunta sería, ¿cuál sería una medida excepcional o la situación excepcional de la entidad para adquirir la propiedad? Bien, siguiente consulta. ¿Una entidad pública a cargo de la afectación en uso de un bien inmueble realizar mantenimientos de infraestructura? Sí, ya lo hemos visto, es una de las obligaciones que están en el artículo 16 de la Directiva 2. El mantenimiento y la conservación en buen estado del inmueble es una de las obligaciones de la entidad afectataria. Bien, siguiente consulta. Dice, ¿qué diferencia hay entre cesión en uso y afectación en uso? En principio, la cesión en uso no es una figura contemplada en la Directiva 2/2021. Lo que tenemos regulado para el otorgamiento de los bienes inmuebles es la afectación en uso. Yo creo que termina siendo de repente una costumbre del uso que está esta figura en el Sistema Nacional de Bienes Estatales, o a veces utilizamos el término te cedo el uso del bien inmueble, ¿no? Pero como figura no existe, se llama afectación en uso en el SNA. Bien, y como última consulta, Sarita, si una entidad tiene un terreno afectado en uso y luego se construye un edificio, ¿se debe solicitar una afectación en uso a la DGA, a la Dirección General de Abastecimiento? No es necesario porque ya la entidad tiene una titularidad, una afectación en uso otorgada por la entidad competente en su momento, cuando era terreno. Ese derecho se mantiene. Ese derecho le da también titularidad para poder poseer y no ser un precario. Lo que corresponde en todo caso es saber con qué normativa se va a regular. En este caso, si yo tengo un terreno y luego hago una edificación,
Con la recepción de la obra se regirá recién en el Sistema Nacional de Abastecimiento. Y cuando ya ocurra la recepción de la obra y se rija por el Sistema Nacional de Abastecimiento, no es necesario una nueva afectación en uso. Bueno, con eso terminamos. Gracias, Cecilia. Agradezco a todos los participantes por su atención y me despido hasta próxima oportunidad. Gracias. Muchas gracias, Sara, por la participación en este evento. Agradecemos a todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia, Afectación en uso de bienes inmuebles y su regularización, casos prácticos, la misma que fue organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas. En caso tengan consultas adicionales, pueden realizarlas a través del correo electrónico dga@mef.gov.p, el mismo que en este momento aparecerá en pantalla. El video de la conferencia será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Los invito a suscribirse a este canal y activar las notificaciones para recibir alertas cada vez que subamos un video. Que tengan todos muy buenas tardes y hasta pronto.